Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Hoy ciertamente quiero confesarles que solo escuchar y detenidamente la intervención de Gilbert Caro, y cuando veía el punto donde iba a tomar este derecho de palabra, era el reflejo vivo. Aquí en Venezuela sí se violan los derechos humanos y aquí en Venezuela sí se cometen crímenes de lesa humanidad. Y como padre, y como muchos de ustedes, no pude evitar llorar y ver esa triste realidad que tiene nuestra amada patria Venezuela. Pero quiero señalar lo siguiente, hermanos. En cuanto a este acuerdo, en respaldo al informe presentado por el panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos, es lógico que nosotros solicitemos a los estados parte del Estatuto de Roma que, una vez recabadas las pruebas de ese informe, refieran el caso Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero hay otro detalle. Es que nosotros, como cuerpo colegiado, remitamos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional las pruebas recabadas y las pruebas por recabar. Y aquí quiero detenerme en algunos detalles. Cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de violación y crímenes de lesa humanidad, yo quiero perverso, criminal, asesino que se comete con los venezolanos que hoy no tienen acceso a los medicamentos y que hoy están condenados a morir de mengo en Venezuela. De hospitales donde, en lugar de buscar la vida, seguramente lo más probable y lo más seguro es que tengas un certificado de defunción. En un país que te hablan cínicamente de un parto humanizado, y no hay un parto más deshumanizado, criminal, abusivo, indolente que el que se vive en Venezuela. En un país que se dice y se chulea el principio básico de la democracia, y una democracia con presos políticos no puede preciarse de serlo. Y yo quiero indicarle, hoy que se ha hablado tanto de esta perversión que significan los presos políticos, ya basta que en Venezuela los presos políticos se han utilizado como piezas de canje a conveniencia de parte. Y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido aquí en Venezuela. Claro que me alegra ver a cientos de hermanos libres. ¿Cómo no alegrarme si saludaba a un hermano? Saludaba a Tony Real hace un momento. Saludaba hace unos 1000 luchas. ¿Cómo no alegrarme si hoy por primera vez tuve el privilegio de saludar al hijo de Baduel y a toda la cantidad de personas que estaban allí esta mañana? Pero de verdad, ¿cómo no recordar que aquí en este recinto parlamentario ha habido parlamentarios, trabajadores, obreros, periodistas que han sido víctimas de la vulgar agresión y perversa agresión y que muchos han terminado en un quirófano? Yo recuerdo aquel día que recibí un impacto en una de mis piernas y que terminé siendo intervenido quirúrgicamente. Recuerdo que cuando a mí me atendían, al lado mío estaba un joven que acababa de perder la vida. Y los médicos que me atendían con lágrimas en los ojos. Y una de ellas lloraba de manera desesperada. Y yo les preguntaba y les decía, ¿pero qué pasa, Dios mío? Y yo en mi interior me decía, en mi desespero por la lesión sufrida y por el dolor, decía,
¿será que me estoy muriendo? Y era que al lado estaba muriendo, y lo vi morir al lado mío, Juan Pablo Pernalete. Ese joven que hicieron humanamente un esfuerzo con el conocimiento médico, hicieron todo lo posible, pero él, como tantos otros, recibieron un impacto de bombas lacrimógenas, de impactos de balas asesinas que acabaron con la vida de muchas personas. Y las respuestas en la noche eran los partes cínicos de este régimen, tratando de justificar que si era con un perno o un perno, o si era una pistola tal, o si cuando no se podía ni siquiera tener acceso, y eso hay que decirlo, anexarlo a esta solicitud a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Cuántas veces fuimos sometidos a ultrajes y vejámenes? Todavía recuerdo aquel día que en compañía de Delsa no solamente recibimos golpes, sino hasta orín nos rociaron por tratar y luego ingresar a cumplir con nuestra responsabilidad sagrada de ser parlamentarios, de ser ciudadanos y de ser venezolanos. Es un delito de lesa humanidad también la violación al derecho a la identidad. Hasta secuestraron el derecho a soñar. Venezuela es un país, y esto hay que anexarlo, colegas. Venezuela es un país donde el ascenso social conformó lo que llamábamos la gran clase media, con sus niveles: clase media alta, clase media media, clase media baja, los sectores desguarnecidos, desposeídos y pobreza extrema. Hoy, en una política alevosa, premeditada, criminal, atentaron contra esa clase media en todos sus estratos. Hoy encontramos un país sumergido en tres segmentos: los que somos esperanzados y seguiremos esperanzados, los desplazados por un tema de oportunidades y por un tema, además de no encontrar el sustento para el sostenimiento de su hogar. Pero hay un segmento minoritario de hermanas y hermanos venezolanos que son los resignados, donde opera sobre ellos la política del dando y dando, la política de potenciar su miseria para, a través de ella, no solamente aplicar una política extorsiva, que por cierto, cuando hablamos de extorsión, y esa extorsión es cometida por un funcionario público, entonces estamos al frente de una concusión. Es una política concusiva, con premeditación, con alevosía. Y eso se comete aquí en Venezuela. En ese segmento de los resignados, hermanos, impera también el síndrome de Estocolmo, donde el secuestrado termina queriendo o diciendo que el único que le garantiza por lo menos algo es quien le potenció su miseria. Finalmente, yo quiero referirme a lo siguiente. Si bien es cierto que, recogiendo las palabras de quienes me han precedido, nosotros no solamente solicitamos a los estados, parte del Estatuto de Roma, que recabadas esas pruebas, refieran el caso de Venezuela ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino nosotros, hermanos, no solamente de los que formaron parte como testigos, sino cada uno de nosotros pueda hacerse parte, y las pruebas recabadas y las aún por recabar sean incorporadas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, porque aquí en Venezuela no puede seguir ocurriendo esa peregrina tesis que aquí los delitos del pasado convalidan los presentes. Que de paso, hoy se quedaron los delitos pasados, se quedaron como unos niños de pecho.
No puede ser que si el padre fue asesino, el padre asesinó, el abuelo mató, entonces el hijo fusiló. Y lamentablemente esa peregrina tesis tenemos que desmontarla hoy aquí en Venezuela. Hermanas y hermanos, aquí nosotros, este Parlamento Nacional, no solamente que solicitemos a los Estados miembros parte del Estatuto de Roma, sino que también nos hagamos parte ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y que más temprano que tarde en Venezuela pueda renacer una palabra que mucha falta hace en esta Venezuela, en estas calles de Dios, que es la palabra justicia, justicia y justicia. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.